Es un gusto volver a hablar a ustedes. Es un placer. It's a privilege to be here with you this morning. Too early. Espero que tengan dormido bien. I hope you have slept very well. Pero si todavía están con un poquito de sueño, But if somebody is still kind of sleepy, voy a despertar con una historia. I'm going to wake you up with a story. Es una historia de un campesino It's a story of a farmer. del Oriente. He was in the Middle East. El campesino estaba trabajando en su tierra, en su finca, This farmer was working at his field, cuando apareció un caballo salvaje. and then came a wild horse. Y el campesino pudo prender el caballo. He was able to grab him. Ahora tenía un caballo a más en su propiedad. Now he had a new horse. in Los his property. vecinos, cuando subieron, vinieron para darle felicitaciones. The neighbors came to congratulate him. Qué bueno que tú ahora tienes un otro caballo. It's great that you have now a new horse. Y el campesino los miró, And he stared at them. indiferente a todo, He was indifferent to everything. y les dice, no sé si esto es para el bien o para el mal. And he stated, I'm not sure if this is for good or for bad. Algunos días más tarde, su hijo fue a domar el caballo, como se dice, fue a domar el caballo. Some days later, his son went and tried to tame the horse. The Pero wild él horse. se cayó del caballo, But then his son fell from the horse quebró una pierna. and he broke his leg. Los vecinos supieron de lo ocurrido y vinieron para ahora dar sus condolencias para el campesino. The neighbors learned about it and then they went to his house to give him support. El campesino los miró y dice, no sé si es para el bien o para el mal. He stared at them and he said, I'm not sure if this is for good or for bad. Algunas semanas después, Some weeks later, hubo una guerra there was a war. y el rey vino para sacar a los jóvenes de sus familias y llevar para la guerra. And the king came and took all the young men to go to war. Llegaron a la casa del campesino. They went to the house of the farmer. Para el hijo estaba con la pierna quebrada. But his son had his leg broken. No pudieron llevarlo. They couldn't take him. Los vecinos vinieron ahora para congratularlo. Then the neighbors came and give him praises. Qué bueno, nuestros hijos van a morir, tu hijo está ahí, se quedó. Congratulations, our sons will die and your son is here. El campesino los miró y dice, no sé si para el bien o para el mal. He was staring at them and he said, I'm not sure if this is for good or for bad. Esa historia ocurrió a muchos años atrás That story happened many years ago y todavía continúa. and is still going on. Este es el pensamiento cíclico del antiguo Oriente. This is the cyclical way of thinking in the ancient Near East. Las personas son indiferentes a la realidad. People are indifferent to reality. Cualquier cosa puede ser bien o puede ser mal. Things can be for good or for bad. No hay diferencia There's no entre el difference bien y el mal. between wrong and good. La razón por qué conté esta historia, porque vamos a hablar un poquito ahora, como introducción a Génesis 1:11, sobre la cosmovisión del antiguo cercano oriente. Why I'm telling you? Because this is the perfect introduction for Genesis 1-11 and the worldview in the Old Testament. Cuando uno lee la Biblia, uno hay que entender que la Biblia está basada en una cosmovisión diferente. As we read the Bible, we have to understand that the Bible is set in a different worldview. Hoy hay una tendencia muy grande de hacer una equivalencia entre la Biblia y su mensaje y el antiguo Oriente cercano y su literatura. Many times we have the tendency today of making a parallel between nowadays and the ancient Near East. Algunos comparan el relato de la creación en la Biblia y del diluvio y dicen la misma cosa. Sometimes they go and see the story of the flood and creation, and they look at them, compare them, and they say it's the same thing. Y no es. La Biblia está basada en una cosmovisión completamente diferente. However, that's not the case, because the Bible is based on a completely different worldview. Lo que voy a hacer ahora es pasar unos puntos muy rápidos para que ustedes tengan un vistazo general.
Now, I want you to have the picture of the forest as we go through these points. Y después yo voy a pasarle algunos detalles de Génesis 1 a 11. And then after that panoramic view, we're going to go to some details of the story in Genesis 1 to 11. Esto, el contenido es para una clase de 48 horas. This is for a class of just 48 hours. Pero Pero voy a entonces- concentrarla en 23 minutos. And I'm going to put it in a nutshell of 23 minutes. ¿Se acuerdan que les hablé ayer de una estrella de neutrones? Do you remember that I spoke yesterday about Neutrones. the star made out of neutrons? Que se contrae. That it was shrinking? So voy a hacer una estrella de neutrones ahora. I'm going to do a star of neutrons today. Pero les prometo que ella no va a explotar. But I can assure you that it will not blow up. Vamos allá. Primer punto. First point. En el antiguo, el primer párrafo siempre es la posición del antiguo cercano oriente y el segundo es de la posición de la cosmovisión bíblica. Just when you read, the first paragraph will be the ancient Near Eastern worldview, and the second one will be the biblical one. En el antiguo cercano oriente la realidad toda es una. In the ancient Near East, the reality is just flat, one. No hay mucha diferencia entre la creación y el creador. Todo es parte de una misma masa indiferente. There's no difference between creator and creator. It's just part of the same. En la Biblia hay una diferencia radical entre el creador y la criatura. In the Bible, there's a stark difference between creator and creator. Dios no se confunde con el mundo, no se mezcla con el mundo. God doesn't get mixed with the creation or the world. Él es el creador He's the creator God, y la criatura no es Dios. and the creator is not God. En el antiguo cercano oriente no hay esta diferenciación In the ancient Near East, there's no such a difference, porque la materia es preexistente, es eterna. because matter is pre-existent, is eternal. En el antiguo cercano oriente el bien es lo que apoya y favorece el orden cósmico. Eso es el bien. In the ancient Near East, the good is what supports the cosmic order. Si una cosa funciona, se da cierto, es bueno. If something works, it's true, it should be good. Si usted hace un negocio y engaña a una persona, pero se funciona para ti, está bien, está cierto. If you're doing business and perhaps you are tricking somebody, but if the outcome is good, then it's good. En la Biblia el bien es definido por el carácter de Dios. But in the Bible, goodness is based on the character of God. Dios establece lo que es bueno, lo que es malo. God establishes what is good and what is wrong. En el antiguo cercano oriente, la formación del mundo es resultado de un conflicto entre los dioses. In the ancient Near East, the shaping of the creation of the world is a result of this conflict between the good and the bad. Y en la Biblia, la producción, la creación del mundo es resultado de la palabra soberana de Dios. But in the Bible, the creation is based on the sovereign word of God. No hay conflicto. There's no conflict. Dios cree, Dios habla y las cosas aparecen. God speaks and things appear. En el antiguo cercano oriente, los dioses, muchos de ellos surgieron, aparecieron por vía sexual. In the ancient Near East, the gods, many times, they are bring to life through sexual intercourse. Por eso sexuality está involucrada en el culto, en la adoración. That's why sexuality is inside the different rituals that they practice. En la cosmovisión bíblica, el Dios está arriba de la sexualidad. Él es el creador, pero sexualidad es de la criatura, no de Dios. But in biblical worldview, the creator is above sex. So he doesn't get involved in sexuality, he's above it. Sexo es algo creado por Dios y es bueno en la orden de la creación. Sex is good, but it's used in the order of creation. En el antiguo cercano oriente, el sexo es una forma de comunión con los dioses. But in the ancient Near East, sex is a way to have this relationship with the gods. En el antiguo cercano oriente, el carácter de los dioses es igual al carácter de los hombres. In the ancient Near East, the character of the gods is very similar to the character of humans.
Ellos pueden engañar, They can deceive. pueden ser caprichosos, pueden ser. They can do their own will, and being with temper tantrums. En la Biblia el carácter de Dios no puede ser igual o equivalente al carácter del hombre. But in the Bible, the character of God is different from the character of humans. Porque la Biblia habla de la queda del hombre, del ser humano. La Biblia habla de la queda del ser humano. Because the Bible speaks about the state of the humans. Y ahí el ser humano no es más exactamente como Dios lo intencionó que fuera. And in the Bible, the humans are not the same as the intention that God had in the beginning for humans. En el antiguo cercano oriente los dioses no están obligados a ningún código de honor. In the ancient Near East, the gods, they are not bound to any code of honor. Ellos no tienen obligación de cumplir su palabra. They don't have to keep their word. El Dios de la Biblia está vinculado a un código de honor que es su carácter. Cuando Él promete, Él cumple. But in the Bible, we have a God that is bounded to His word, to honor. When He speaks and promises, He has to fulfill it. En el antiguo cercano oriente no existe una norma ética absoluta, In the ancient Near East, we don't have an absolute ethic. porque hay muchos dioses con diferentes características de diferentes lugares. Because we have many gods with different characteristics of different places. Lo que es bueno en un lugar puede ser malo en otro, What is good in one place perhaps is o not good in other o lo place. que es malo allá puede ser bueno aquí. And the thing that is wrong in one place perhaps is not wrong in the other. En la Biblia, porque el Dios bíblico es universal. Since the God of the Bible is a universal God, Lo que es cierto en un lugar es cierto en todos lugares. what is certain in one place will be certain in every place. Hay una norma absoluta de ética y de moralidad. There's an absolute rule of ethic and morality. En el antiguo cercano oriente, los ritos, la religión son para la manipulación del cosmos y de los dioses. In the ancient Near East, the different rites and practices are a way of manipulating the cosmos. Cuando uno ofrece un sacrificio en el antiguo cercano oriente para mover los dioses a hacer algo que de otra manera ellos no harían por usted. In the ancient Near East, with rituals, you're able to manage the gods to make something that they were not intending to do in the first place. En la Biblia, los ritos son una oportunidad de comunión con Dios. But in the Bible, rituals are a way of having this communion with God. Es una ocasión para establecer relacionamiento. It's a way of establishing a relationship. Por lo tanto, las diferencias son muy grandes. So the difference that we have between the two are huge. No hay como comparar textos aislados de la Biblia con textos aislados del antiguo cercano oriente y decir que son los mismos. There's no way that you can really take all these isolated texts from the ancient Near East and the text of the Bible as if they were the same. So tengan esto bien clarito en sus mentes. Cuando estudian la literatura comparada, que la persona dice, el diluvio en la Biblia es lo mismo que el diluvio en Atrahasis y otros épicos de la antigüedad, no son la misma cosa. So you have to have this clear, that there's no way that you compare the stories of the Bible and the tales that we have in the ancient Near East. For example, the tales of epic Atrahasis and others, the flood, they are not the same from the Bible and the ones that we have in the NAE. Las semejanzas son superficiales, The similarities are very superficial porque la base de la Biblia es completamente diferente de la base ideológica de la literatura del antiguo cercano oriente. because the foundation of the Bible is starkly different from the foundation of the ancient Near East. Ahora, ¿cómo Dios enseñó esta cosmovisión para su pueblo? How was God teaching His worldview to His people? Dos elementos importantes del Antiguo Testamento. Two important elements of the Old Testament. El primer fue el pacto. The first one is the covenant. Dios hizo un pacto con su pueblo. God made a covenant with His people. Y con el pacto Dios va a enseñarlos que hay uno solo Dios. And with the covenant, He's going to teach us that there's only one God. Que hay una ética moral absoluta. There's a moral ethic that is absolute.
y todo lo que acabé de hablar para ustedes. and everything that I just mentioned. El segundo punto, el segundo elemento que Dios utilizó para enseñar, comunicar esta cosmovisión, The second element that he used to transmit this worldview, es el santuario. it's the sanctuary. Dios estableció su habitación en el medio del pueblo. God established himself to dwell among his people, Y Él estableció ciertas reglas para que ellos lo adoraran. and he presented certain rituals in order to be worshipped, Completamente diferentes de las reglas del antiguo Cercano Oriente. that are completely different from the ones that are used in the NAE. Así tengan bien clarito estos dos puntos. So please have this clear. Pacto y santuario son los elementos, son los instrumentos que Dios utilizó para comunicar esta cosmovisión para su pueblo. Covenant and sanctuary are the two elements, the two ways that he is trying to let us understand the biblical worldview. Y esta es la cosmovisión que se refleja en la Biblia de Génesis al Apocalipsis. And this is the worldview that you're going to see between Genesis and Revelation. Ahora vamos a hablar de Génesis 1 a 11. Now let's go to Genesis 1 to 11. No, voy a destacar enfatizar algunos de los aspectos que son más importantes aquí. I'm going to highlight the most important elements here. El primer punto The first one, es el género literario de Génesis 1. we're going to see the literary genre of Genesis 1 to 11. En la literatura académica actual se habla mucho que Génesis 1 es un texto simbólico. In academic literature, you're going to find that Genesis 1 to 11 is taken as something that is symbolic. A otros les gusta la idea de decir que Génesis 1 es un mito. Many would like to say that it's just a myth. La palabra mito es una de esas palabritas que tiene muchos significados. That word myth is one that has many meanings. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de un mito, In the New Testament, when we speak about a myth, se habla de una fantasía de algo que no ocurrió. it's something that is kind of fantastic. I mean, something that is made up, not real. Otros utilizan la palabra mito en un sentido más técnico. Others use myth in a more technical sense. Pero para evitar problemas, nosotros no utilizamos esta palabra. In order to avoid confusion, we just don't use the word. Y vamos a definir el género literario de Génesis 1 con base en el texto hebreo de Génesis 1. So let's define Genesis 1 to 11 based on the biblical text. Y aquí hay dos puntos que me gustaría decir. And here are two important points. El primer es que el texto mismo define el género literario de Génesis 1. The first one is that the text itself in Hebrew will answer the question of how the text should be interpreted. De hecho, la narrativa de la creación, la narrativa general de la creación, se concluye en el capítulo 2, versículo 4, primera parte. So you see the biblical narrative, it's making its own boundaries from Genesis 1:1 to 2:4. Y allí dice así: esta es la genealogía de los cielos y de la tierra. It states this is the genealogy of heavens and earth. Ahora, lo que es una genealogía. What's a genealogy? Nosotros estamos familiarizados con las genealogías bíblicas. We're familiar with the biblical genealogies. Entiendo, en el hebreo no hay una palabra equivalente, exactamente equivalente a la palabra historia en español. You have to bear in mind that in Hebrew we don't have a word like for history, like the one that we have in English. Si uno quiere decir que es histórico y enfatizar esto, uno dice es una genealogía. If you want to say it in Hebrew that this is historical, you're going to state this is a genealogy. Entonces el Génesis, la manera que el autor, que Moisés encontró de decir, lo que yo les hablé es histórico, realmente ocurrió, es un hecho, diciendo es una genealogía. So the way that the author of Genesis can state and emphasize that this is historical is using the key phrase, this is a genealogy. Así como las genealogías de Génesis 5 y 11 de los patriarcas son reales, son personas reales, la genealogía del Génesis 1 es de una historia real. So in the same manner that the genealogies of Genesis 5 and 11 are historical and accurate, he's stating that the genealogy of the world it's accurate in Genesis 1. Ese es el primer argumento.
This is the first El argument. segundo es The second one, que viene de la estructura de la narrativa hebrea en sí misma. that comes out of the structure of the biblical narrative in Hebrew. En hebreo hay diferentes maneras y verbos y estilos literarios. In Hebrew, we have different ways of stating things, verbs, and other literary genera. Cuando uno va a los salmos, es una textura. So when we see some of these features, Déjeme ilustrar de esta manera. let me illustrate this. Si usted conoce, ¿cómo se dice? Tejido, ropa, esa cosa. Y si yo toco ¿cómo se dice? El saco de Efraín. ¿Cómo se dice? La chaqueta. La chaqueta. Yo sé que hay una textura diferente. Una tela diferente. Si yo voy a mi camisa, es diferente. Yo sé que son diferentes. So as you can see, the fabric is different from what we have in the suit and the one that I have in my shirt. It's a different kind of fabric. Cuando usted está familiarizado con el texto bíblico y lo lee en la lengua original, When you are familiar with the biblical text and you can read y, in Hebrew, y aún en traducciones, a veces, even in translation sometimes, uno lee un salmo, una poesía, you can read a psalm, a poem, y lee una narrativa y sabe que hay una diferencia. and you read a narrative and you will see that there's a difference. Para las narrativas hebreas, cuando se cuenta una historia que es secuencial, una secuencia de eventos, When you find a biblical narrative that there's a sequence of events, hay un tipo especial de construcción verbal que es utilizada. there's specific verbal way of stating the different paragraphs. Que es normalmente un verbo que empieza con una conjunción como así. Y él habló, y él faló, y él hizo. Siempre hay una i en el comienzo y hay un verbo después. You will begin always with a conjunction and then the verb. Conjunction and the action. So verb, conjunction and verb. Nosotros llamamos esto de vav consecutivo o el verbo que vav consecutiva. So we call that the verb consecutive, the conjunction and the verb. Esta es la estructura lingüística de Génesis 1. This is the structure of Genesis 1. Si hay esta secuencia de vav consecutivas, You will see this sequence of consecutive verbs. lo que comunica para el lector en el nivel lingüístico que es una narrativa. What it's trying to state to the reader is that this is a narrative. No es una historia, no es como el Salmo 23, el Salmo y otras poesías de la Biblia. It's not like Psalm 23 or other poems from the Bible. Hay otros argumentos para esos dos, son suficientes para ahora. There are more arguments that we can use, but those two should be enough. Resumiendo, In summary, Génesis 1 no es un relato simbólico, Genesis 1 is not a symbolic tale. es una narrativa histórica. It's a historical narrative. Es el punto de partida de toda la historia bíblica. It's the beginning point of the whole biblical narrative. Ahora permítanme hablar sobre las genealogías. Now let's speak about the genealogies. En el libro de Génesis hay unas 10 expresiones que dicen, esta es la genealogía de esto o aquella persona. In Genesis, we have about 10 times that we have this same expression of these are the genealogies. Y nosotros tenemos dos genealogías muy importantes en Génesis. And we have two very important ones in Genesis. Una es Génesis 5 y la otra es en Génesis 11. One in chapter 5, other in chapter 11. Hay genealogías en el antiguo cercano oriente también, We have other genealogies also in the ancient Near East. pero no podemos compararlas y decir que son iguales. But we cannot compare them and state that they are the same. They are different. Ellos son diferentes. They're different. En el antiguo cercano oriente se habla que los reyes vivieran 30, 40 mil años. In the NAE, we have kings living 30,000, 40,000 years. No tiene conexión con la realidad. They have no connection with reality. Están articuladas en un contexto mitológico. They are articulated in a mythological context. Las narrativas bíblicas son históricas. But the biblical narratives are historical. Y la función de la narrativa, la función literaria y teológica de la narrativa es justamente hacer puente entre grandes eventos en la historia de la salvación. And the literary purpose is to make these bridges in the history of salvation.
Ellas tienen una estructura literaria muy singular, muy importante en el libro de Génesis. They have a particular structure in the book of Genesis. Especialmente las dos grandes genealogías que encontramos en Génesis 5 y 11. Especially the two big ones that we have in Genesis 5 and 11. Voy a hablar un poquito sobre la genealogía de Génesis 5. Let's go to Genesis 5. Tengan en mente que la genealogía de Génesis 5 es precedida por una corta genealogía en Génesis 4. Bear in mind that genealogy in chapter 5 was preceded by a short one in chapter 4. En capítulo 4 es la genealogía de Caín. In chapter 4, we have the genealogy of Cain. La genealogía de Caín, si uno cuenta los elementos de la genealogía, empezando con Adán. So if you see the genealogy of Cain, as we begin with the grammar, Uno llega a Lamec. we come and we end up in Lamech. Lamec fue el clímax del mal, de la Lamec. corrupción, del pecado. Lamech was the climax of evilness. Pueden leer lo que dice la Biblia sobre Lamec en la genealogía. You can read what the Bible says about Lamech in the genealogy. Pero la genealogía de Caín se acaba ahí, But the genealogy of Cain finishes there porque serán destruidos por diluvio. Se va. because they are wiped out by the flood. En capítulo 5 tenemos una otra genealogía But then in chapter 5, we have a new one. de Adán a través de Set. From Adam through Seth. Esa es una genealogía de 10 miembros, 10 elementos. This is a genealogy of 10 members or 10 elements. Y el séptimo elemento de esa genealogía es Enoc. And the seventh one is Enoch. Si el séptimo de Adán por Caín fue el clímax del mal, el séptimo de Adán hasta Enoc, o Enoc fue el séptimo, el clímax del bien. So if in Cain's side, Lamech was the climax of evilness, in Adam, the climax of goodness is Enoch. So, las dos genealogías están mostrando la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. So in the two genealogies, we can see the seed of the serpent and the seed of the woman. Cuando Génesis 6 habla del casamiento, de la unión de los hijos de los hombres con las de las hijas de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, Then when we have in Genesis 6 the mingling between the children of men and the children of God, no está hablando de algún mito de casamiento entre seres celestiales y seres humanos. No es esto. this is not a myth about heavenly beings having intercourse with humans. Está hablando de estas dos genealogías. The context is these two genealogies. Pero después del diluvio, la genealogía continúa. But after the flood, the genealogies, they go on. Nuevamente las dos semillas se bifurcan, continúa la genealogía de Sete que va hasta Abraham y la genealogía de los paganos, los otros. And again, you have this difference. Then you have with Sem, continue with Abraham, and then you have the other ones, the pagans, Y así se van and go on a lo largo de la historia. through history. La historia bíblica de Génesis 1 a 11 The biblical history of Genesis 1 to 11 no es una historia, como diríamos así, exhaustiva de todos los detalles de lo que ocurrió en aquel tiempo. is not comprehensive, trying to go through all the details. Pero es una síntesis, un resumen de los eventos principales de las personas principales But it's the synthesis of the main events and main characters que están relacionados con la historia de la salvación that are associated with the story of salvation y con la semilla de la mujer que and va with the por esas seed genealogías. of the woman through history. La genealogía de Génesis 11 The genealogy of Genesis 11 termina con Terah, el padre de Abraham. finishes with Terah, the father of Abram. Y esta información viene luego después de la Torre de Babel. This information comes after the Tower of Babel. Babel es el símbolo de la rebelión, de la corrupción de contra Dios. Babel is the symbol of corruption, enmity against God. Los babelitas querían hacer un nombre, The people from Babel, they wanted to make a name, pero Dios los confundió but God made them have confusion.
y la torre se interrumpió. and the tower stopped. Génesis 11. Genesis 11. Génesis 12. Genesis 12, Dios llama a Abraham God calls Abram y le ofrece un nombre por su gracia. and offers a name through his grace. Y de allí Dios continúa construyendo ahora una nueva linaje, una nueva genealogía And now God is building that new genealogy hasta Jesucristo. until Jesus Christ. Todavía tengo mucho que decirles, I have many things to say, pero el reloj me manda a parar. but the clock Que Dios le stays. bendiga. May God bless you all. Fue un gusto estar con ustedes. It was a pleasure to be with you.